a reclamar el hijo que es mío y que esta mujer es una mentirosa. ¿Estás loca? Que me está diciendo, o sea, ¿lo secuestró? Yo no he podido tener un hijo con ella, es imposible. ¿Tuvieron relaciones sexuales? Nunca, le juro que nunca hemos tenido relaciones sexuales. La saliva suele destruir un poco el esperma. Ahora, si es una muestra bastante grande... Sí, no, y eso sí es verdad. Produzco mucho semen. Pero yo estoy en shock. Sí, en shock estoy yo. Este muchacho va todos los días a la puerta de mi casa. Lo único que le pido a ella es que me cuide mi sobrina, porque ella es la abuela. Yo no quiero saber de eso, doctora. ¿Por qué? Porque puede ser una mala entraña igual que la madre, doctora. A los 18 años, doctora, esa niña me agredió, me fue arriba, doctora. Y esa niña me puso a mí como un monstruo. O sea, que lo que le están Yo no pidiendo quiero no es responsabilidades nada. de Entiendo que tú niños. perdiste a tu hija, Yo no pero quiero saber de eso. gánate a las nietas. Doctora, a mí se me quedó el corazón vacío, yo no quiero nada. De tal palo, tal astilla. Su hija posiblemente es tan mala porque usted es igual de mala. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo francés René Descartes dijo: es prudente no fiarse por entero de quien nos ha engañado una vez. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Entonces, señor René, ¿no se le pueden dar oportunidades a las personas que se equivocan? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Poller tiene que asumir su responsabilidad. Estoy más perdido que un huérfano en el Día del Padre. Buenas tardes. Buenas tardes. Lucía, estás demandando a Javier. Dime quién es Javier, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Yo demando a Javier para que asuma su responsabilidad con nuestro hijo y que me dé child support. ¿Qué Y hijo? que te Yo dé manutención de menor. Correcto. Yo no he Ok. podido tener un hijo con ella, es imposible. No he tenido nunca relaciones sexuales con ella. Sí lo hemos tenido, está loco. No, la loca es ella. No. Ok. Tú eres la demandante de este caso. Ponerte a discutir con este hombre es absurdo, porque yo me imagino que eso ya lo has hecho antes de venir aquí hoy. Correcto. Hoy viniste a buscar una solución. Correcto. Ok, perfecto. Ahora no pierdas más el tiempo y explícame la demanda. Explícame todo. Ok. Lo que pasó es que hace 1 año y pico yo lo conocí a él en un bar. Nos divertimos, bailamos, tomamos unos tragos, la conversación muy bonita, pero esa noche él quería que yo vaya a su casa con él y me acueste con él, pero yo no soy así. Yo jamás iría una noche que no conozco a la persona, la primera vez, ir a su casa. Yo tampoco invito a la primera noche a cualquier mujer a mi casa, ¿eh? me invitó. Ok. Bueno, la cosa es que yo le dije que no y me dijo, bueno, ¿te puedo llamar? Y yo le dije, ok, le di mi teléfono, él me dio su tarjeta y de ahí pasaron unos días y él me llamó y de ahí comenzamos a hacer una relación por teléfono. Me llamaba, hablábamos por horas. Me decía unas cosas bellas, yo me comencé a enamorar de él. Pero eso es problema tuyo si te enamoraste. Y él me decía a mí que él quería estar conmigo y quería algo más serio. Muy bien. Yo le dije que yo no estaba lista. Déjame conocerte un poquito más. Seguíamos hablando, él hasta me mandaba flores al trabajo. Muy bien. Nunca le he mandado Él me flores. mandaba flores, me llamaba, por fin una noche me dijo que quería, vamos a comer. Y me convenció. Y bueno, esa noche, como fue tan bien las cosas de esa noche, me invitó a su casa, fuimos a su casa y tuvimos relaciones. Perfecto. Esto ya es mentira. No es mentira. Continúa. Tuvimos relaciones esa noche y después de ahí tuvimos relaciones muchas veces. Meses estuvimos juntos. Ok. Bueno, al final no trabajaron las cosas y paré de hablar con él. Bueno, pasan 2 meses, no me viene la regla, no me viene el periodo. Lo que está pasando, voy a tomar un examen y estoy encinta. Ok, estás embarazada. Estoy embarazada.
Ahí mismo lo llamo. Yo no he estado con otra persona. Ahí mismo lo llamo, no me contesta, le dejo mensajes, nada. Voy a su trabajo porque él me había dado su tarjeta. Yo voy a su trabajo a decirle lo que está pasando. Mira, vamos a tener un hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nunca ha venido a mi trabajo. Yo fui a su trabajo, pero las cosas tan horribles que me dijo, que yo soy una loca, una cualquiera, que puede ser de otro hombre. Yo no soy así, yo no me meto con nadie. Bueno, eso tú lo dices. La primera noticia que tengo. Imagino. Dime una cosa, ¿cuánto tiempo duró la relación? Unos meses. Ok, entonces, ¿ya nació la criatura? Sí, ¿Qué tiempo tiene? 3 meses. 3 meses. ¿Varón o hembra? Varón. Varón. Ok. Y tú alegas que él es el padre biológico de la criatura y lo estás responsabilizando para que te pague manutención. Correcto. Ok. ¿Qué prueba tienes de que él es el padre biológico? Aquí tengo la prueba. Vamos a ver la prueba, por favor, Iván. Es un examen de ADN. Gracias. Sí. ¿Y el espécimen, cómo él te dio para hacer la prueba? No, la cosa es que la última vez que nos acostamos, esa noche yo tenía una ropa de fiesta. ¿Qué última vez? Pues si no ha habido nunca. Espera que tú vas a Vale. responder. Perdón. Yo tenía ropa de fiesta. Entonces en la mañana, cuando yo me iba a casa, y le dije que si me podía prestar una camiseta o algo para ponerme para ir a casa. Me prestó su camisa y unos shorts y así me fui. Yo lo tenía ahí guardado en la casa para dársela, yo me olvidé. Y como ya no hablé más con él, yo la tuve ahí. Bueno, en su camisa, él se afeitaba con la camisa, nunca se la sacaba. Él se afeitaba con la camisa y había unos pelos y así yo hice el examen. Esta mujer miente más que Unos habla, ¿eh? pelos de la cabeza de No, de este la hombre cabeza que es seguro que no calvo eran, o y sea, lo que no tiene sé. es el pelo cortadito tenía... Sí, Él le se digo, afeita. señor, que esta pelo mujer de miente la, más de que la- habla. de la Correcto. afeitada. Sí. Él se afeita el pecho. Y eso se fue lo afeita que la cara. utilizaste para hacer el examen de ADN. Correcto. Ok, y de acuerdo al examen de ADN, basado en lo que ella dijo, señores, y eso hay que pensarlo bien, este señor tiene una probabilidad de 99.99 de ser el padre biológico No de entiendo. la criaturita O sea, no entiendo, no tiene explicación lógica, no hay explicación lógica. que salía en este caso. Ok. Javier, ¿cómo respondes? No, pues que lo de salir sí es verdad, salimos un par de veces o 3 a cenar, pero no pasó de ahí. La conocí hace como un año aproximadamente. Eso es mentira. Hace un año que nos conocimos, ¿no? Déjame hablar. Yo te he dejado a ti. Ahora, No, de una, dos, ahora tres veces. necesitas tú hacer silencio para yo Ok. poder escuchar lo que dice él. Pues la conocí en un bar, estaba con mis amigos y fue ella la que se me acercó a mí. Empezamos a hablar, la verdad es que muy bien, porque yo en esa época la acababa de dejar con mi novia de toda la vida, había estado 3 años con ella, es una mujer a la que realmente amaba. Y entonces ella me escuchó, yo tenía ganas de hablar, nos conocimos, o sea, nos llevamos muy bien. O sea, me escuchaba, ella me contaba sus problemas, yo los míos. Y sí es cierto que cambiamos las tarjetas. Yo tengo un gimnasio en San Francisco y ella estaba interesada en ponerse en forma. Le dije, vente a mi gimnasio, pásate por ahí y vamos a ponerte en forma. Y sí, o sea... ¿Tuvieron relaciones sexuales? Nunca, le juro que nunca hemos tenido relaciones sexuales. Nunca. ¿Tuviste Sí le relaciones sexuales con ella? Sí la invité a cenar un par de veces o 3. ¿Y nunca sí, con fue a tu champán, casa? o sea, pero ¿Ella fue a tu casa? nunca. Está mintiendo. ¿Ella Nunca ha nunca estado en mi visitó casa. a tu casa? No, ¿Está mintiendo? nunca. Si yo le No. pido una descripción de tu casa y tú luego me enseñas una foto, es diferente, ella se va a tener que inventar algo porque nunca fue a tu casa. Nunca ha estado en mi casa. No sabe cómo es la decoración dentro de tu casa, Sí la etcétera. sé. No ¿Sí sé. la sé? Se la imaginará a lo mejor, Ok. pero no ha estado ¿Cómo en mi está casa. decorado la habitación del señor? Bueno, primero que nada, fuimos a su casa. Él vive a 4 cuadras del restaurante. Pero eso en se un lo dije yo, que penthouse. vivía... Eso se lo Él- expliqué yo mientras estábamos cenando, que Él vivía en un nunca- penthouse nunca ahí cerca de la, hablamos de eso. del restaurante. Nunca hablamos de eso. ¿Cómo es el porque yo cuarto fui de a él? su ¿Cómo casa. es el ¿Para cuarto? qué ¿De me qué va a color son hablar? sus muebles? Marrón. ¿Son marrón tus muebles? Y él tiene un, Sí, un pero- cuadro bello en la sala, inmenso. ¿De qué? ¿Qué hay en el cuadro? Es un pintor con un montón de colores. ¿Eso para qué me va a hablar ¿Es de cierto? eso? Sí, Él no sí, me va a es hablar verdad. de eso. Ajá. ¿Y se lo contaste o ella lo vio? ¿Para qué me va a hablar de un Yo no me cuadro? acuerdo si se lo conté o no. A lo mejor sí le conté que me gustaba la pintura y ella lo está aquí ahora Él no es diciendo y está ningún acertando artista por para hablarme de un casualidad. cuadro. Porque yo nunca he estado en mi casa esta mujer. O sea, Hasta nunca he tiene estado un en mi casa, es jacuzzi que en no he su estado en baño. mi casa. Tiene un jacuzzi en su baño. ¿Tienes jacuzzi en Que tu nos hemos baño? bañado. Sí, pero juntos posiblemente ahí. eso se lo conté durante la cena. ¿Te olvidaste No, también sí. de eso? ¿De qué? Que nos hemos bañado juntos en tu jacuzzi. ¿Qué nos vamos a bañar juntos tú y yo? O sea, si no pasó de una cena. Ok. Pues- esto hay, Está loco. ustedes ven cómo es la vida. Aquí hay algo realmente problemático. Porque esta mujer se presenta aquí con una prueba de ADN donde se... Bueno,
Vamos, aquí sospechoso está de la manera en que ella utiliza el espécimen para la prueba de ADN. Porque ella dice que son pelos de afeitar. ¿Y esta camisa? ¿Dónde está la camisa? ¿Tú la tienes? Yo la tengo. ¿Y la trajiste? No la traje. Pero una parte de la evidencia tan importante. ¿Puedo hablar, doctora? Porque me he acordado que una de las noches que estuvimos cenando hacía bastante fresco y le presté una chaqueta para que se fuera a su casa. Puede que de ahí haya sacado, pero camisa y no sé qué ha dicho, shorts, no sé qué, de ahí si no... Muy bien. Puede ser de una chaqueta. ¿Quién trae testigos en este caso? Yo no. ¿Y usted? Yo tampoco traigo testigos. Producción dice que hay una persona que quiere aportar algo en este caso. Lo recibimos después del corto receso. No se vayan que vamos a descubrir el misterio de este caso. No, me hice sexo oral, se en mi boca y agarré y automáticamente fui al baño y lo puse en un kit. O sea, yo lo que no voy a permitir es que se quede con una estafadora, una ladrona como ella o una loca Pero como no, yo ella. no soy una O sea, loca, yo hice pido por la amor, custodia total de mi hijo. Tú estás loca como una cabra y además eres tremenda delincuente. Caso cerrado.